3, 2. Hola, ¿qué tal compañeros? Un cordial saludo para ustedes y también por supuesto para los amigos televidentes de Noticias Trivisión. Bien, vamos a conversar con la diputada de Liberación Nacional y además presidente de la comisión que le correspondió analizar el levantamiento de la inmunidad del presidente Chávez. Se encuentra con nosotros la diputada Andrea Álvarez. Diputada, bienvenida a Noticias Trivisión primero. Muy buenas tardes, don Javier, y saludarle a usted y todas las personas que sintonizan con Trivisión. Diputada, para entrar en el tema y ahondar, con respecto a esta situación, ya ayer se hizo la sesión, ¿cómo califica y cómo usted hace esta analogía ya luego de finalizada la sesión donde finalmente no se pudo levantar el fuero al presidente Chávez? ¿Le decepcionó o cómo lo califica? Sí, bueno, varias cosas. Primero, que soy respetuosa de la decisión, aunque por supuesto no era por la cual abogué ayer que hablé en el plenario. Y si bien es cierto, no se alcanzó la mayoría que era requerida, que eran los 38 votos, sí el hecho de que 34 diputaciones hayan votado afirmativamente, entonces es un respaldo al trabajo que hicimos como comisión. Y varias cosas para la ciudadanía. Para mí es importante, y fue el punto uno que hablé ayer en mi discurso, importante que la ciudadanía tenga claridad de que el trabajo que hicimos los 3 miembros de la comisión a lo largo del mes que estuvimos reuniéndonos, un poco más de un mes, fue un trabajo riguroso y serio y respetuoso. Yo creo que en el caso de este evento que era histórico para el país, la ciudadanía merecía que la asamblea estuviera a la altura de lo que nos correspondía. Tal vez en cuanto a la votación de ayer, sí, con algo que sí discrepo bastante es con algunas justificaciones de algunas diputaciones que determinaron su voto con base en aspectos electorales, que para mí eso sí, pues no estoy para nada de acuerdo con eso, porque durante el mes que sesionó la comisión y en general más bien he defendido que eso no podía afectar la votación, que teníamos que delimitarnos a lo que nos daba el expediente y las comparecencias, pero bueno, cada diputación vota como considere pertinente, pero sí, desde mi perspectiva, eso fue me generó un poco de tristeza. Y con esto, diputada, que le escuché a Óscar Izquierdo, al diputado jefe de fracción de Liberación Nacional, el tema de que si la criticaban porque dejó hablar mucho al presidente de la República. Ha hecho como este análisis, tal vez un FODA, por decirlo así de alguna manera, sobre esas situaciones, y además recuerdo que hasta un medio le sacó un editorial que si solo le hizo una pregunta. Y finalmente la candidata de ese partido está mencionando que sí, va a tenerlo como ministro de la presidencia. Pero ¿qué análisis hace sobre estos señalamientos que le escuché? Sí, a ver, con respecto al tema del tiempo que le di al señor presidente, eso no lo cambiaría, porque además considero que era mi deber hacerlo. Creo que el diputado Izquierdo ayer lo decía, de que efectivamente sí recibí varias críticas por eso, pero él lo decía y yo también lo decía en mi discurso, porque nosotros especialmente debemos resguardar la institucionalidad que tanto hemos defendido en estos 3 años y medio, y que mis principales críticas al gobierno ha sido en ese sentido. Entonces era de las primeras llamadas a hacerlo. Eso, don Javier, no lo cambiaría. Por supuesto, cualquier trabajo que uno hace siempre puede mejorar, pero en cuanto específicamente al derecho de defensa, eso lo mantendría exactamente igual. Cada compareciente tuvo las mismas reglas, eso sí. El presidente tomó más tiempo que, por ejemplo, el señor ministro, pero ambos, si se hubieran querido extender lo que hubieran considerado necesario, yo lo hubiera permitido, a menos que hubieran ya incurrido en temas reiterativos, que no sucedió en ningún caso. Pero eso lo mantendría porque es el respeto que le debo al derecho a la defensa. Y con esto de la pregunta, que era lo que le señalaba, la única pregunta que usted le hizo, pero finalmente prácticamente... Y en este momento Laura Fernández está anunciando que va, en dado caso que gane, va a ser un ministro de la presidencia. Ahora le encuentro sentido exactamente con la pregunta que usted le formuló al presidente Chávez. Sí, claro, era justamente eso. Ya la candidata Laura Fernández había dicho que ella no descartaría designarlo en un futuro gabinete. Y creo que fue el día antes de la votación que específicamente dijo que le daría el Ministerio de la Presidencia. Entonces, mi pregunta era válida en ese momento, pero resulta aún más válida en este momento, cuando ya hay algo más concreto. Obviamente depende que ella sea la que resulte ganadora en las elecciones y demás,
pero desde lo que ella dice es que le pediría que fuera al gabinete, entonces eso extendería la inmunidad por 4 años más, perdón. Y de las críticas que han hecho a la Asamblea Legislativa es que por qué votar sí si faltan 7 meses para que termine el gobierno. Bueno, mi pregunta siguiente es, no son 7 meses, podrían ser 4 años, 7 meses, ¿verdad? Y para mí era importante que la ciudadanía por lo menos conozca cuál era la respuesta del señor presidente, que en su momento no me quiso responder. Y no es por mí, a ver, no es a mí a quien tiene que responder, es a la ciudadanía. Y con el trabajo del fiscal general, Carlos Díaz, ¿cómo lo evalúa usted? Es decir, ¿faltó algo más? ¿Faltó alguna prueba, algún sustento que motivara a los demás diputados, a menos 4 más, para poder levantar el fuero del presidente? En cuanto al expediente, hay suficientes elementos para haber votado sí. Tal vez mi reflexión en torno al tema de la fiscalía, ya lo he dicho en otras ocasiones, es que sí estábamos en un escenario complejo en el sentido de que el señor fiscal solicitaba que la sesión fuera privada porque él apela al artículo 295 del Código Procesal Penal que dice que esta etapa es confidencial para terceros. Entonces, a ver, yo entiendo el razonamiento que hace el señor fiscal, pero con sombrero de Asamblea Legislativa, ¿verdad? También tenía claro que estábamos de cara a la ciudadanía y para mí hubiera sido ideal que la ciudadanía tuviera la mayor cantidad de información posible. Y aquí en la Asamblea estamos acostumbrados a que todo es público. Entonces, esa sería como la reflexión que me queda, y de hecho presenté un proyecto de ley para que ese artículo no rija en procesos de levantamiento de la inmunidad, para no estar en esa situación, porque dado que el expediente es confidencial, la ciudadanía tiene acceso solo a una parte de la discusión. Entonces, para mí, digamos, algo importante, como le decía, es transparentar lo más posible ese proceso para que cuando votamos los diputados ayer, la ciudadanía tuviera la mayor cantidad de información posible. Pero ¿y a usted le decepcionó o no el resultado final de esta votación? 21 diputados que dijeron no le levantemos la inmunidad al presidente. A ver, decepción no, o sea, así es esto, uno es respetuoso de los resultados. Además, si yo misma he criticado que este gobierno hace afrontas a la democracia, yo no las voy a hacer por lo mismo, ¿verdad? Para tener credibilidad de hacer las críticas. Entonces, no. Lo que sí, que es lo que le decía anteriormente, sí me dio tristeza que algunas motivaciones fueran en razones político-electorales, que me parece que el proceso constitucional en el cual estábamos es demasiado serio y el país merecía consideraciones más allá de una coyuntura electoral. Entonces, si las consideraciones es con base en el expediente, eso yo lo puedo respetar, que tengamos criterios distintos en ese caso, pero ya validar un voto por razones electorales, eso sí, no lo puedo compartir jamás. Y faltó a su criterio, porque estuvo ese tema de esas diferencias que se llamaban el criterio de oportunidad de Cristian Bulgarelli, para usted hizo falta llamarlo, también Patricia Navarro, bueno, otros actores, ¿no?, que también estaban involucrados en esta situación. ¿Cómo lo califica usted en el sentido de tener más elementos para poder levantar o no la inmunidad? Sí, eso, si se hubiera hecho realmente, nos hubiéramos convertido prácticamente en un tribunal y ahí nosotros hubiéramos violentado la separación de poderes y eso lo insistimos a lo largo de las sesiones de la comisión. Y además intuyo, don Javier, no puedo hablar por Bulgarelli, ¿verdad? Pero intuyo que él probablemente se hubiera venido a abstener aquí. Hubiera dicho que está judicializado, igual es mi hipótesis, puede ser que esté equivocada, pero hubiera dicho que está judicializado, no hubiera dado aclaraciones en la comisión, entonces realmente no hubiera aportado, pero en todo caso me parece que no era correcto llamarlo porque será en un eventual juicio penal que Bulgarelli pues irá y ahí la defensa y la fiscalía tienen toda la oportunidad de hacerles todas las preguntas que ellos consideran pertinente y corresponderá a un tribunal de la República decir a quién le cree, si Bulgarelli le merece credibilidad. Y se tuvo que exponer, diputada, a los demás compañeros de la fracción sus alegatos también, con el afán de tratar de convencerlos o ver el trabajo que hicieron en la comisión. Sí, a ver, don Javier, yo nunca quise como hacerle lobby a mi informe en el sentido de ir y convencer a diputados y diputadas porque creo que no procedía. Me parece que es una votación que debe haber quedado a conciencia de cada diputación y cada diputación sabrá
qué lo motivó a votar de X forma. Con mi fracción sí fue un poco diferente porque al ser parte del equipo de trabajo sí me correspondía explicar todo el trabajo que hice en la comisión, explicar, digamos, procedimentalmente las decisiones que se tomaron y luego por el fondo, en el sentido de explicar todos los aspectos del informe. Pero yo se los mostré, pero una labor así activa de convencimiento siento que no procedía. Esto no era un proyecto de ley en el cual yo estoy haciendo lobby a una idea mía que tengo. Para mí esto era un proceso constitucional sumamente serio y cada diputación debía tener su criterio. Diputada. Con gusto. Bien, teníamos a la diputada Andrea Álvarez, además presidente de la comisión que le tocó pues debatir el tema de levantar o no la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chávez, tras la acusación del Ministerio Público por presunta concusión. Bien, este fue un informe de Javier Paniagua para Noticias Televisión. Ustedes, compañeros, continúan con más en el estudio. Adelante.